Bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto que nos acompañen en el día de hoy a esta nueva edición de nuestra serie de eventos NDC Partnership en Acción. Esta es una serie de entrevistas con socios claves del NDC Partnership que pretende dar a conocer los avances, historias de éxito, retos, oportunidades relacionadas con las contribuciones nacionalmente determinadas de los países miembros de NDC Partnership. Esperamos que las discusiones sean de utilidad a los oyentes y sirvan para informar, guiar e inspirar los esfuerzos de acción climática que están llevando a cabo en sus países. Hoy vamos a conversar sobre el caso de Panamá y esta es una ocasión que me brinda un gran placer personal, ya que Panamá es un país que fue mi hogar durante casi 5 años. Para el caso de Panamá vamos a tener 2 entrevistas ofreciendo diferentes pero complementarias perspectivas sobre la contribución nacionalmente determinada de Panamá y los progresos en la agenda climática. En esta ocasión nos acompaña la doctora Ligia Castro de Doens, directora nacional de Cambio Climático y asesora del ministro de Ambiente de Panamá. Es además punto focal de Panamá ante NDC Partnership. Bienvenida. Buenos días. Doctora Castro, me gustaría conversar con usted hoy acerca de los compromisos climáticos de Panamá y los importantes esfuerzos de acción que están llevando a cabo en el país. Y tal vez para comenzar, le pediría que nos ayudara a poner en contexto a Panamá en su relación con los efectos del cambio climático. De acuerdo a la tercera comunicación nacional y el mapa de vulnerabilidad elaborado para el país, queda claro que Panamá es un país vulnerable a los efectos del cambio climático. Ocupa el puesto 14 entre los países con mayor exposición a amenazas naturales múltiples, con un 15% de su área y más de un 12% de su población expuesta a 2 o más amenazas climáticas. ¿Qué supone esta situación para la sociedad y la economía del país? ¿A qué retos se enfrentan? Bueno, mira, el cambio climático ya ha afectado el patrón de lluvias de Panamá. En la época lluviosa, que se ha reducido en meses, antes teníamos 2 meses secos y el resto del año lluvioso. Ahora tenemos de 4 a 5 meses secos y luego el resto lluvioso. En menos tiempo nos cae mayor cantidad de agua y la infraestructura que tiene Panamá fue diseñada y construida para un clima que ya no existe. Entonces, por eso hemos priorizado infraestructura sostenible, porque colapsan constantemente el alcantarillado pluvial y el alcantarillado sanitario, por ejemplo. Pero también tenemos lluvias intensas en corto tiempo que inundan ciudades, pueblos, hay crecidas en los ríos, deslizamientos. Hemos tenido incluso ya por primera vez el año pasado afectación por 2 huracanes, por la cola de 2 huracanes. Esto se va a presentar más en Panamá, una variabilidad climática fuerte, más recurrente, más presente en nuestras vidas. Pero a la vez la temporada seca, aparte de ser más larga, se ha vuelto mucho más seca y más caliente. Y eso tiene afectaciones importantísimas en la agricultura, en la ganadería, en el abastecimiento de agua de la población, e incluso ha tenido afectaciones en el funcionamiento del canal. En las nuevas esclusas, en 2 años consecutivos, en parte del año se ha tenido que ajustar el paso, el calado de pasos de barcos por el canal, porque la altitud de los embalses pues bajó considerablemente por la evaporación y por las pocas lluvias. Ahora, el reto más grande acá no solamente es el aprender a vivir en las nuevas condiciones, sino el fortalecer capacidades. Todos nuestros ministerios no están conscientes del tema y no han incorporado a un cambio climático transversalmente. En los 10 sectores que hemos priorizado en los NDC, ese es un reto. Con cada uno de los ministerios rectores o con las direcciones del ministerio que están a cargo.
que integren que el clima cambió y que los que tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas somos nosotros para adaptarnos. Muchas gracias, doctora Castro. Y efectivamente, en relación a los puntos que usted menciona, no es de extrañar que la contribución nacionalmente determinada mejorada que presentaron en 2020 presente una visión transversal sobre la adaptación. La contribución no solamente reafirma el compromiso del país con la resiliencia y la descarbonización, sino que además pasa de lo que era un enfoque en generación de electricidad y el sector UTCUTS en la versión del 2016 a medidas, como usted decía, en 10 sectores. ¿Podría, por favor, ampliarnos más sobre este incremento de ambición en los nuevos sectores estratégicos para el desarrollo sostenible de Panamá, como la salud pública o los asentamientos humanos, etcétera? Sí, salud pública muy importante y sobre todo en el marco de la pandemia nos los ha mostrado. El cambio climático tiene una incidencia importante en enfermedades emergentes como el COVID o enfermedades reemergentes, que son las que pensábamos que ya teníamos controladas y se vuelven a presentar, como el dengue, la malaria, la fiebre amarilla, etc. Que las nuevas condiciones climáticas hacen que vuelvan a estar presentes en nuestros países. También el tema de en la época seca, los golpes de calor, sobre todo en adultos mayores y en niños. El tema de la deshidratación, el de la limpieza de los alimentos con enfermedades alimentarias. Pero allí también muy importante en nuestros países es la infraestructura de salud pública, que igualmente fue construida en un momento determinado. Muchas de ellas están en lugares vulnerables, en lugares de riesgo climático, que se están constantemente en época lluviosa afectando por inundaciones o deslizamientos. Entonces, o hay que reubicarlas o hay que hacerle adaptación en su infraestructura para que puedan prestar el servicio de forma continua. Pero además muchas de ellas tienen plantas de generación eléctrica de diésel, que afectan, por supuesto, no solamente las emisiones de gases contaminantes, sino también las vías respiratorias de las personas a las que atienden. Entonces, en salud pública hay mucho que hacer, hay cosas que ya estamos haciendo, como se han ido colocando ya paneles solares, pero también calentadores de agua solares. Muy bien, ahí hemos mencionado no solamente las enfermedades emergentes y reemergentes, sino la infraestructura en salud pública. Pero está también la infraestructura de abastecimiento de agua de la población. En una época del año, las tomas de agua en las cuencas hidrográficas quedan por debajo porque se secan drásticamente nuestros ríos. Y hay entonces problema de abastecimiento. Pero en otra época de año, con la crecida de los ríos, pues también se afectan las tomas de agua, hay mayor sedimentación y obstrucción en esas tomas de agua. Y en el sector agropecuario, igualmente, tenemos por un lado temporada seca muy seca que afecta a diferentes rubros, entre ellos sobre todo a la producción ganadera, y la de arroz igualmente, pero en la otra época de año, pues constantemente está siendo afectada también por inundaciones y deslizamientos. Allí el trabajo en equipo que se está haciendo con el sector agropecuario, pues contribuye mucho. Cómo se han estado trabajando con los productores para adaptar la agricultura, a incluir más agroforestería, hacer una ganadería más sostenible. Así que son aspectos que están incluidos en el NDC y que ya hemos empezado a implementar en el país en estos sectores.
Pero también está el tema de los puentes y vados sobre nuestros ríos y las carreteras que constantemente están siendo afectadas, la infraestructura de comunicaciones en el país. Muchas gracias, doctora Castro. Un elemento que destaca en la contribución mejorada de Panamá y que además es un trabajo liderado por ustedes desde el Ministerio del Ambiente es el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, para la resiliencia, para el almacenamiento de carbono, especialmente a través de la protección y conservación de ecosistemas. ¿Nos podría comentar más sobre este enfoque y en qué proyectos específicos está trabajando el país? Mira, soluciones basadas en naturaleza se han incorporado en los 10 sectores. Por ejemplo, en infraestructura permite adaptar infraestructura, pero en los sistemas marinos costeros es sumamente importante para la restauración de manglares, pastos marinos, corales, es sumamente importante también. En comunidades, en asentamientos humanos, para adaptar las condiciones de vulnerabilidad y riesgos en las que viven estas comunidades, pues también las soluciones basadas en naturaleza, el poder restaurar también de forma natural nuestros bosques y nuestras áreas protegidas. Es sumamente importante. Así que le hemos incluido incluso hasta en economía circular. Generalmente en economía circular hablamos más sobre la reducción de emisiones de carbono. Allí juega un papel muy importante también la reducción de la huella hídrica y cómo también en la infraestructura productiva nosotros vamos a hacerla mucho más resilientes a las nuevas condiciones climáticas en el país. Así que están presentes en los 10 compromisos determinados nacionalmente y nos permite 2 vías. Una, no solamente adaptarnos, sino también nos permiten captar muchas más emisiones, incrementar la captura de emisiones en el país, tanto para el carbono verde como para el carbono azul. Excelente. Me gustaría pasar ahora a conocer un poco mejor cómo Panamá pretende lograr los compromisos y la visión que nos ha compartido. Bajo el concepto integrado de mitigación y adaptación, Panamá está desarrollando una serie de instrumentos de planificación que son necesarios para habilitar la acción climática a nivel nacional. ¿Qué nos puede comentar sobre los planes sectoriales del país y qué tienen pensado también respecto a la planificación a largo plazo en cambio climático y desarrollo sostenible? Mira, tenemos incluidos y pronto a iniciar el Plan Nacional de Adaptación. Incluye también 4 planes sectoriales y guías también de adaptación. Eso nos va a permitir una diferencia importante, por ejemplo, en la transformación, en la transición energética del país, en todo lo que es la infraestructura energética del país para hacerla mucho más resiliente, el poder tener toda la información que nos permita planificar mejor las nuevas infraestructuras que se están haciendo. Estamos por iniciar la tercera y cuarta línea de conexión eléctrica y ellas ya tendrían incorporado estos aspectos. Igual que el plan de adaptación para la gestión de cuencas hidrográficas en el país, que como saben, no solamente para la producción agropecuaria, para el mismo funcionamiento del canal del país es sumamente vital y para el abastecimiento de agua de la población. O sea, estos planes de adaptación, tanto el nacional como los sectoriales, van a permitir tener el conocimiento de cómo está la vulnerabilidad en cada uno de estos sectores, cómo podemos adaptarlos, pero involucrando activamente a la población
y a las autoridades locales, a la empresa privada, con formación de capacidades que permitan que los actores sean la misma población, las mismas autoridades, la misma empresa privada en su implementación. Sí, me parece fundamental ese enfoque de sociedad al completo que usted plantea. ¿Cuál es la visión de Panamá al 2050? ¿Qué tiene pensado Panamá en relación al cambio climático y desarrollo sostenible? Mira, aquí tenemos un gran reto, porque cuando estuvimos trabajando la actualización y la ampliación de la ambición de los compromisos determinados nacionalmente, aún teníamos otros estudios en ciernes que no habíamos terminado. El documento recibió muy buenos comentarios de la Secretaría de la Convención por trabajarse de forma integrada la adaptación y la mitigación, por tener un buen sistema de monitoreo y evaluación con indicadores de la adaptación que nos va a permitir medir los avances de la adaptación, pero cómo se relacionó cada compromiso determinado en cómo contribuía a también cumplir con objetivos de desarrollo sostenible. Cada NDC permite cumplir de 5 a 7, contribuye a cumplir de 5 a 7 objetivos de desarrollo sostenible. Así que allí también se van a poder medir avances. Nosotros entregamos el informe de actualización de los NDC en diciembre. En febrero tuvimos el estudio del índice de vulnerabilidad del territorio nacional, que demuestra que Panamá es un país muy vulnerable, con evidencia, con información. Pero a finales de marzo entregamos el segundo informe bienal. Y el segundo informe bienal nos permite evidenciar que Panamá es un país carbono negativo. Lo que significa que vamos a tener que hacer una revisión del informe de NDC y hacer unos pequeños ajustes a inicios del próximo año. Porque en el informe de NDC nuestro compromiso era ser carbono neutral al 2050. En la revisión que vamos a hacer, nuestro compromiso va a ser mantenernos como país carbono negativo al 2050. Y lograr la carbono neutralidad en cada uno de los sectores que hemos priorizado como NDC. Eso va a ser un reto importante, pero es necesario, porque demuestra el índice de vulnerabilidad que justamente en la medida que se incrementen las temperaturas a nivel internacional, si se siguen incrementando, de esa misma forma se va a ir incrementando directamente proporcional la vulnerabilidad de Panamá. Entonces, Panamá no tiene opción. Panamá necesita conservarse como carbono negativo y en sus sectores priorizados lograr en cada uno de ellos la carbono neutralidad por sobrevivencia de nuestra sociedad. Nosotros tenemos afectaciones en nuestro territorio por incremento del nivel del mar, tanto en la costa atlántica como pacífica. Tenemos las islas de Gunayala, que ya se han perdido 2 y están perdiendo territorio el resto de las islas. Entonces, hay poblaciones que hay que pasarlas a tierra firme para salvaguardarlas. Es una situación muy importante para el país el poderlos ajustar para entonces también cumplir con esos compromisos debidamente. Estamos trabajando en este momento el Plan Nacional de Acción Climática. Lo estamos trabajando con cada una de las instituciones y las direcciones que trabajaron en cada uno de los 10 sectores, pero además también de forma coordinada con el Ministerio de Economía y Finanzas, y tenemos planificado el cupo país del Fondo Ambiental Global del GEF, usarlo justamente para financiar los proyectos prioritarios que nos permitan honrar y cumplir los compromisos que hemos hecho en estos 10 sectores. Y hemos coordinado con el MEF también en los presupuestos del año 22 y de 23, sobre todo en lo que tiene que ver con infraestructura,
salud, el sector agropecuario, asentamientos humanos, el que también se puedan priorizar aquellos proyectos que permitan honrar y cumplir los compromisos. Estamos por iniciar la próxima semana la actualización de la política de cambio climático y la ley marco de cambio climático. Así que en la ley marco de cambio climático incorporaremos igualmente y lo elevaremos a nivel de la ley nuestros compromisos nacionales determinados para que allí también queden plasmados y nos aseguremos con todos los sectores públicos, privados, el poder cumplirlos. Lo más importante, y disculpa, es en octubre de este año ya vamos a tener en línea la plataforma de transparencia climática, que va a tener no solamente el informe de actualización de los NDC, el índice de vulnerabilidad, va a tener también el segundo informe bienal, va a tener la cuarta comunicación que ya la vamos a presentar a inicios del próximo año, va a tener cómo avanza el programa Reduce tu huella de carbono e hídrica, que se está trabajando ya a nivel corporativo, organizacional, y hemos iniciado también este año a nivel municipal. Pronto vamos a iniciar también a nivel de proyectos, porque se está actualizando la normativa de evaluación de los estudios de impacto ambiental, incorporándole vulnerabilidad y riesgo climático, medidas de mitigación, pero el cálculo también de huella de carbono de cada uno de estos proyectos, para que en su compensación no solamente se vea como hasta ahora, que en función de lo que vas a talar para hacer el proyecto se realiza la compensación, sino también en lo que tuviste que talar, no solamente por número de árboles, sino en lo que se liberó según la especie y el número de árboles, para que la compensación tome en cuenta también que debemos capturar lo que se liberó e incluso comprometernos a poder capturar más. O sea que allí ya va a quedar establecido en el sistema de compensación eso también, que en este momento no se contempla. Toda esta información va a estar en la plataforma de transparencia, que va a ser de uso público en un solo lugar, va a estar sistematizada toda la información de cambio climático, y esto va a permitir también trabajar más con las universidades. Nosotros necesitamos más tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, que sean de ciencia aplicada en cambio climático, que busquen ya soluciones prácticas a los problemas que estamos enfrentando en el país, el que se puede incorporar también cambio climático en la currícula de absolutamente todas las materias universitarias. Necesitamos que los nuevos egresados de nuestras universidades ya tengan incorporado cambio climático, tanto para trabajar en el sector público como en el sector privado, para honrar nuestros compromisos, pero por sobre todo para salvaguardar la sobrevivencia de nuestra sociedad y de nuestro país ante la crisis climática. Muchas gracias, doctora Castro. Creo que nos ha ilustrado muy bien los pasos que está tomando el gobierno de Panamá en diversos ámbitos, el legal regulatorio, el presupuestario, transparencia, etcétera, para avanzar hacia esos compromisos. Me gustaría entonces preguntarle ahora por la dimensión internacional, aunque ya hizo referencia al GEF. Pero en el marco del trabajo con NDC Partnership, están trabajando en una hoja de ruta para la contribución nacionalmente determinada a nivel nacional que pretende precisamente movilizar apoyo internacional. ¿Cuáles son los siguientes pasos que ustedes están previendo para este trabajo con la hoja de ruta? Mira, primero que nada, el agradecimiento por el apoyo que hemos recibido por NDC Partnership, bajo CAEP, a través del Banco Mundial, la FAO, ONU Medio Ambiente, el PNUD, para realizar todo este trabajo. No solamente el informe de actualización de NDC, todo lo que hemos estado conversando, que estamos haciendo, lo hemos hecho también en este marco con estos aliados estratégicos.
Estamos trabajando muy coordinadamente con el Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos por presentar un proyecto SAP al Fondo Verde del Clima que permita incorporar transversalmente cambio climático en todo el proceso de inversión pública. Pero allí no solamente entra el mismo Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas recibe del resto de los ministerios proyectos de inversión. Esos proyectos de inversión requieren ya incorporar cambio climático. Hemos trabajado ya una guía de cambio climático para incorporarlo en los proyectos de inversión, que es complementaria a la guía de estructuración de proyectos de inversión pública. Pero en este nuevo proyecto SAP para el Ministerio de Economía y Finanzas se preparará un nuevo manual para la preparación de proyectos de inversión pública. Lo que se quiere es que pase a ser la norma, que los proyectos sean verdes con acceso a financiamiento climático internacional y que en la plataforma del Ministerio de Economía y Finanzas se pueda, con el etiquetador que ya hemos desarrollado para ellos, clasificar qué proyectos es de adaptación, qué proyectos es de mitigación, qué proyectos son transversales, pero cuantificar el financiamiento que hay para adaptación, el financiamiento para mitigación y para proyectos transversales. ¿Qué es lo que ocurre? Desde el 2013, la banca multilateral y mucha banca de desarrollo hace informes de financiamiento climático. Pero fundamentalmente estos son financiamientos que dan a nuestros países como crédito, como préstamo, que pagan nuestros países con intereses, con los impuestos de todos los ciudadanos. Esa contabilidad tiene que estar en los ministerios de Economía y Finanzas en nuestros países. ¿Cuánto del presupuesto anual del gobierno se ha invertido en adaptación, en mitigación y en proyectos transversales? Esto también va a permitir portafolios robustos de proyectos verdes al Ministerio de Economía y Finanzas para poder lanzar al mercado internacional bonos verdes soberanos o poder negociar con algunos también va a ser importante. Es una forma de transformar la forma en la que se realiza el presupuesto nacional y la inversión pública, que no necesariamente requiere de que el país tenga incentivos o impuestos, sino que cambie la forma de hacer las cosas para enfrentar la crisis climática y para que lo que llamamos inversión sostenible, financiamiento climático, proyectos verdes, pase a ser la cotidianidad, la forma en la que nuestros países estén haciendo su trabajo a nivel no solamente de gobierno, porque acuérdense que para enfrentar la pandemia estamos impulsando proyectos públicos y privados, APP, en asociación pública-privada. La estructura financiera de esos proyectos fundamentalmente vendrá del sector privado. Por lo tanto, hemos priorizado para este año un readiness que nos va a permitir fortalecer al sistema bancario panameño. La banca comercial y la banca de desarrollo puedan fortalecer sus capacidades para que tengan salvaguardas ambientales y sociales, para que evalúen su riesgo climático, para que puedan tener portafolios robustos de proyectos de inversión y para que puedan recibir financiamiento climático, no solamente de las multilaterales, sino puedan recibir también líneas de financiamiento verde climático abaratadas de bancos europeos, por ejemplo, AFD, KfW, el Banco Europeo de Inversiones, de Inglaterra, de Asia, de Estados Unidos, que también tiene financiamiento climático en banca comercial, y que le dé también una nueva dinámica al que podamos, tanto del sector privado como del sector público, tener cada vez más inversiones que sean de adaptación, de mitigación y de proyectos transversales. Muchas gracias, doctora Castro. Y como usted dice, cuando esto se convierta en la cotidianidad, estaremos en el camino correcto, ¿verdad? El cambio climático podemos decir que está transversalizado en el desarrollo.
Ya tal vez para finalizar, usted mencionaba el programa, el paquete para la acción climática mejorada de NDC Partnership, o el CAEP, como se le conoce popularmente, en el que Panamá ha estado trabajando, como usted comentó. Uno de los temas que se ha trabajado con el CAEP ha sido precisamente el tema de los procesos de consulta asociada a la contribución nacionalmente determinada mejorada, y que es un elemento muy importante para reflejar el compromiso de la sociedad civil en los compromisos de país, ¿no? Entonces nos gustaría que por favor nos comentara sobre su experiencia en este tema y con el CAEP. Mira, fue decisiva. Nosotros tuvimos una gran participación, tuvimos 10 talleres virtuales, estábamos justo en medio de la pandemia. Hubo una gran participación, mucho más de lo que nosotros mismos nos imaginábamos que íbamos a tener. No solamente del sector público, del sector privado. Con el sector privado hicimos 3 talleres con una participación de más de 300 personas en cada uno de ellos. Tuvimos participación muy activa también de organizaciones de jóvenes. Hicimos taller también con las comarcas indígenas, muchos de ellos con limitaciones de internet y se conectaron por celulares, con las ONG, con las universidades. Hubo una gran participación con aportes. La sociedad panameña estaba interesada en contribuir, en mejorar el estado de las cosas, en comprometerse, y eso es importante. Hubo aportes significativos del sector privado, y eso también habla del interés que ellos tienen. Sí, enfrentamos la crisis climática, que es un gran problema, pero de acuerdo a cómo fortalezcamos nuestras capacidades, también puede ser una oportunidad en el marco de la cuarta revolución industrial, pues también empezar a un modelo de desarrollo sostenible que nos permita ser más inclusivos, mucho más inclusivos, que pueda ser más resiliente y que reduzca las emisiones. Doctora Castro, ya se nos acaba ya el tiempo. Quiero agradecerle muchísimo su participación, la visión que tan elocuentemente nos ha compartido, las lecciones que deja, que esperamos sean de utilidad a otros países. Y a nuestras y nuestros oyentes les invito a no perderse la entrevista complementaria de la experiencia de Panamá, donde escucharemos a la doctora González de la Secretaría Nacional de Energía, y que podrán encontrar en el canal de YouTube de NDC Partnership. De nuevo, doctora Castro, muchísimas gracias, y a nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos. Feliz día.